Ah, todavía falta. No importa, ha terminado. ¿Cuántos de ustedes no han recibido una carta, o mejor digo, han recibido una carta personal en los últimos 6 meses? ¿Ninguno? En todo el año. ¿Quién recibió una carta personal? A ver, 1, 2. En los últimos 2 años. ¿Notan? Ya no es una costumbre que se practique recibir cartas. Y quiero contarles a los más jóvenes. Saben que cuando tuve vuestra edad, digo los 20, hace poco, 10, 12 años, una de las épocas más bonitas era en cuanto a Navidad, esperar las famosas tarjetas navideñas. Y recuerdo en la casa de mis papás o en la colonia donde ellos viven, el árbol que tenía más tarjetas navideñas anunciaba que era la familia que más amigos tenía. Y de vez en cuando pensaba en algunas de esas casas, yo creo que estos se compran ellos solos las tarjetas y se las cuelgan ahí. En fin, de hecho el árbol que no tenía ninguna tarjeta gritaba que no tenían amigos. En fin, no quiero con esto intentar evidenciar que estoy poniéndome viejo y nostálgico. No. Solo estoy tratando de decirles que las cartas es algo que los adultos extrañamos, porque eran algo especial, era un sentimiento. De hecho, muchos se enamoraron a través de cartas. Es más, saben que en la escuela teníamos que presentar un álbum con los distintos tipos de cartas, comercial, personal, oficial, y debíamos saber cómo se redactaban estas cartas. Hoy día la costumbre se ha perdido y creo que lo que muchos saben hoy día es postear, seguirse en Facebook, en Twitter y las famosas selfies. Y no estoy criticando la tecnología, solo digo que extrañamos eso. ¿Por qué digo todo esto? Para hacerles pensar en el sentimiento importante que estaba dentro de una carta, refiriéndome a las cartas que Dios envía a sus hijos. Y puntualmente hoy que estamos estudiando las cartas de Juan, debo ampliar y decir, lo más importante de una carta era saber cuál era el propósito de esta. Uno abría los sobres comiendo ansias y los que no éramos nada pacientes saltábamos el saludo, la introducción, íbamos de una vez al argumento. ¿Qué quiere decirnos? Si era un asunto de amor, había que correr. Si era un asunto oficial, pues también el interés era grande. El propósito de esa carta. De igual forma debemos preguntarnos cuando estudiamos las cartas en la Biblia el propósito principal de estas. Y si no ha quedado claro hasta hoy los propósitos de las 3 cartas de Juan, voy a enfatizarla. Número 1, la comunión con Jesús, que hemos dicho que en nuestra jerga diríamos lo mismo que la amistad con Jesús. Número 2, la presencia y riesgo de los falsos maestros dentro de la iglesia. Y número 3, que todavía no hemos visto nada sino hasta hoy, la hospitalidad que debía mostrarse a aquellos que eran buenos maestros. Pues bien, en la primera carta Juan aborda los primeros 2 tópicos de forma amplia. En la segunda y la tercera los resume y agrega este último propósito que hoy vamos a estudiar. Por esto y más, nuestro sermón de hoy, cómo tratar a los maestros, sean buenos o no lo sean. Segunda de Juan, capítulo 2, así sentaditos. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 2 es la cosa. Segunda de Juan,
Solo tienen un capítulo ambas, no se menciona el capítulo, se va de una vez al verso. ¿Lo tienen? Empecemos desde el 1. Segunda carta de Juan, verso 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Tienen idea quién es el anciano? ¿No? No, el anciano es Juan. ¿Y la señora elegida? Es la iglesia de Cristo. Y sus hijos, pues todos nosotros, a quienes yo amo en la verdad, dice Juan. Y no solo yo, sino que también los que han conocido la verdad, a causa de que la verdad permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esto es prácticamente el saludo. Y luego, verso 5, empieza con el propósito. Ahora te ruego, señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio. Ya esto lo abordó en la primera carta, verso 7. Muchos engañadores han salido por el mundo. Ahora amplía más el asunto y vayan hasta el versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Espero ir pronto a vosotros. Verso 13 y último. Los hijos de tu hermana, la elegida, se refiere a otra iglesia, una iglesia hermana. La elegida te saludan, así sea. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, lleva edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Juan es el único hasta donde yo he estudiado que utiliza la retórica para decir que la iglesia de Cristo es una señora. Pero no se sorprendan ni pregunten por qué la curiosidad, por qué la singularidad de solo Juan hacer esto. Es que él es el único a quien se le reveló las bodas del Cordero. Estoy hablando del libro de Apocalipsis, en donde Jesús hace que Juan sea partícipe de ese evento profético. Entonces, para Juan, la iglesia de Cristo ya no es la novia cuando está escribiendo este verso, ya es la esposa del Cordero. Por eso le dice, y de una forma hermosa y poética, la señora elegida. Sé que algunos de ustedes también dirán, pero ¿por qué señora? Es que está haciendo referencia al principio filosófico de la indisolubilidad del matrimonio. Para Jesús, el matrimonio con la iglesia es eternamente y para siempre. De ahí que está dándole la garantía a la iglesia de Cristo de estar por la eternidad con Cristo. Pues bien, en estas últimas dos cartas, que yo diría, no por cuestión tiempo, sino más bien por razones didácticas, debemos estudiarlas como una sola, no porque tengan poco volumen, sino porque prácticamente Juan está enfatizando los mismos puntos en distintos momentos. Para nosotros está bien abordarlos en un solo momento. La segunda carta gira alrededor de tres personajes, pero el tópico es el mismo, se los presento rápidamente. Gayo es el primero y voy a llamarle el amado hospitalario. Un hombre que tenía un buen corazón de ayudar a los predicadores itinerantes. Ya pronto les hablo de eso. Segundo, otro llamado Diótrefes. A este yo le digo el cacique de la iglesia. No puedo decir pastor, no estoy seguro de que lo fuera. No parece un pastor. Y este es el lado opuesto de Gayo. Dicho de otra forma, si Gayo es el hospitalario, este es el hostil. Este es el que no tiene un corazón para esos predicadores itinerantes. Y finalmente, Demetrio. Este último era uno de los predicadores itinerantes que iban por todo Asia, y los estudiosos insisten que seguro él era el portador de esta carta. Es que recuerden, en ese entonces no había correo, así es que el correo no era más que el portador de dicha carta. Y se cree que Demetrio era uno de ellos. Ahora vamos a profundizar en cada uno de los tópicos.
falsos maestros. Ya leímos el verso. Sí quedó claro en la primera carta, pero hay que enfatizarlo porque parece que para algunos el peligro no es tanto. Y Juan dice, ¿cómo que no es grave? Por supuesto que lo es. Y ahora yo digo con la misma severidad, al igual que en aquel tiempo, hoy día es un grave peligro. Y recalco, son más los que se van al infierno siguiendo doctrinas equivocadas que los que se van por estar enredados en vicios y placeres. Uno de los que estuvo, uno de ustedes en uno de estos estudios al terminar me dijo, pastor, me parece interesante que usted asevere que son más los que se van por religión al infierno que los que se van por adicciones. Bueno, no cité datos, ahora voy a ampliarlo para que usted vea lo preocupante que esto es. Las religiones en el mundo que creen que Jesús es Dios son menos al 10% de la población total de la humanidad. Significa que más del 90% de los habitantes de este planeta se condenarán por la eternidad, siguiendo sus doctrinas equivocadas. Pero olvidémonos de la población total, hablemos de este país, que siendo tan pequeño, insisto, no creo que el más del 10% de habitantes de este país conozca a Jesús. No creo, aún cuando se diga que la religión mayoritaria cree en Jesús y tiene cerca del 40%, y que la segunda religión mayoritaria, que es la evangélica, tiene otro 40%, con todo y eso, lo que evidencia nuestra sociedad es pudrición moral, delincuencia, injusticia, maldad. Recalco, no creo que el más del 10% de esta sociedad conozcan a Jesús como su Señor. Así es que la presencia de religiones equivocadas es un grave problema como en aquel tiempo, hoy día. Y atentos a esto. Sé que la presencia de tantas religiones, tantos medios de comunicación masiva en radio, televisión y prensa escrita, les hace a ustedes estar atentos a otros predicadores. Y quiero tener gracia al decirles esto. Algunos de esos predicadores utilizan nombres de iglesias tradicionales y eso les pinta como maestros que enseñan la verdad. Sumo, esos medios promueven la comodidad de recibir instrucción desde la comodidad de sus casas. Esos medios, y no estoy en contra de los medios, solo estoy diciendo que esos medios promueven la comodidad y no promueven que seguir a Jesús implica un sacrificio. Pues bien, esas dos grandes verdades hacen que muchos de ustedes sean terriblemente vulnerables a ser engañados por falsas doctrinas. Sé que les ofendo al decir esto y lo voy a repetir de forma grave y preocupante. Y espero no sean muchos, sino solo algunos de ustedes. Son altamente susceptibles a seguir doctrinas aberrantes por dos grandes razones. La primera, esos falsos maestros utilizan nombres de iglesias tradicionales en la historia. Eso les abre las puertas. Y también utilizan medios de comunicación masiva que hace creer a los incautos que como tienen esa capacidad y ese alcance, pues entonces deben ser iglesias u organizaciones respaldadas por Dios. Cuidado, eso los convierte en personas muy susceptibles para ser engañados por falsos maestros. Y si alguno de ustedes está a punto de decirme,
Oiga, pastor, entendemos, desde Juan está escrito el riesgo de esos falsos maestros. Entendemos que los predicadores, empezando por tienen alguna facilidad de expresión, algún tipo de presencia escénica, tienen oratoria, verborrea. Oiga, es fácil confundirse y de pronto creerles. Si usted es nuestro pastor, si usted es nuestro instructor de la Biblia, si el Señor nos puso en este auditorium para ser instruidos, ¿por qué entonces usted no nos sugiere los predicadores que debemos escuchar y los que no debemos escuchar? Porque de hecho, este país está plagado de predicadores de radio y de televisión. Entonces, si usted quiere mi consejo al respecto, puntualmente esté muy atento por lo que voy a decir. Número 1, el riesgo de estar escuchando oradores que usted no está seguro que están instruyendo la Biblia, les provoca un riesgo altísimo de seguir herejías. Cuidado. Número 2, no voy a dar una lista de a quienes debe escuchar y a quienes no debe escuchar, porque ¿quién soy yo para etiquetar a otros predicadores? Cierto que en opinión personal puedo tener algunas sugerencias, pero Dios no me ha puesto en un púlpito para estar calificando o descalificando otros predicadores. Mi deber, mi responsabilidad es decirle a usted, tenga cuidado. De hecho, puedo decirle, ciertamente sí he sugerido nombres, sí he sugerido libros, sí hago con frecuencia algún tipo de apología para advertirles que deben escuchar y que no deben escuchar. Aún más, lo digo de forma abierta y ahora se los repito y se los gritaría si serviría. El primero al que deben cuestionar es a mí. Y deben asegurarse que lo que yo estoy diciendo está en el texto bíblico. El miércoles les dije repetidas veces que cómo se les ocurre exponerse únicamente a lo que yo diga. No puede ser que usted sea sensible a la voz de un hombre. Usted debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo, leyendo su Biblia y orando. Al culto, no se equivoque. Los predicadores no somos representantes de Dios. No. La gente va con un fanatismo religioso a las iglesias diciendo, el pastor dijo, ¿y qué importa qué dijo el pastor? Por favor, al menos con este servidor, no se le ocurra la aberración espiritual de decirle a alguien, el pastor dijo. Eso es para la gente ignorante. Usted debe decir, mi Biblia dice. Entonces usted debe estar seguro que la Biblia dice eso. Usted debe ser un estudiante serio y sistemático de la Biblia. De hecho, no importa cuántas cosas usted haya estudiado bíblicamente, porque la gente susceptible al error y cuando se llenan de caprichos y de berrinches tal cual niños en ignorancia, no tienen, al menos en esta iglesia, hasta donde yo he escuchado, no tienen mayores quejas del estudio. Tienen 1000 quejas de los errores de nosotros los predicadores. Y razón tienen, porque no somos perfectos. Y no estoy justificando nuestros pecados. Estoy diciendo que tenemos un grave demanda de parte de Dios por no ser el mejor ejemplo. Y eso es entre Dios y los que predican. Pero ahora es mi deber decirle a usted,
Es que usted no debe seguir a los predicadores. Usted debe seguir el estudio de la palabra. Usted debe estar seguro que usted está fundado en el texto bíblico. Pero y claro, ¿cómo va a estarlo si no lee la Biblia? Imagine, su único alimento son los 40 minutos que yo hablé. Increíble. Si es que vino cada mañana, el día domingo. Pero algunos de ustedes que ni siquiera en eso son constantes. Ay, ¿cómo no caerán en errores? Y empezarán a escuchar todo tipo de murmuraciones, de críticas, de chismes, y escucharán esto de este predicador, del otro, y entonces empezarán a referir y a justificar sus propios pecados, o a tratar de justificarse en los pecados de otros. Usted va al infierno. ¿Cómo puede usted estar pensando en los predicadores? Tiene que pensar en el mensaje de dicho predicador. Y si de algo sirve una vez más, cuando usted venga a esta iglesia, si sale del culto y usted concluye, no aprendí nada, pues no vuelva. ¿Quién le ha enseñado, al menos no yo, de que llegan a la iglesia porque ahí está el gran hombre de Dios y va a hablar? Este es un aula. Es como un salón de clases de una escuela, en donde el profesor de matemáticas tiene la obligación de prepararse y que su mensaje vaya de acuerdo a su estilo de vida. Pero el mensaje finalmente es lo importante. Y aun cuando el maestro sea bueno o finalmente no lo sea, la enseñanza es lo que usted debió atender. Usted no debe escuchar a los predicadores. Usted debe escuchar a Dios hablando en su palabra. De hecho, mire el desafío. Varios de ustedes nunca oyeron a Gayo ni a Diótrefes. De hecho, algunos van a decir, ¿cuál gallo? Bueno, aquí hay un gallo. No, pastor, está bromeando. Búsquenlo. Bueno, vayan a la tercera carta, a ver si los animo para que vayan a buscar al gallo ese. La tercera carta. Vayan al versículo 9, creo que ahí está Gayo. ¿Están listos? Bueno, no, Gayo no está ahí. En el 1. Bueno, el anciano a Gayo, y noten que este Gayo es con Y, no con doble L. A Gayo el amado, a quien amo en la verdad. Ahora vayan hasta el 9. Escrito a la iglesia, pero este Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar, no nos recibe. Y finalmente vayan hasta el 12. Todos dan testimonio de Demetrio. Bueno, les cuento qué está pasando. Una vez olvidamos a los falsos maestros. Diótrefes no estaba preocupado por los falsos maestros. No estaba montando un escudo doctrinal para que nadie dijese malos mensajes. Estaba lleno de envidia, de egoísmo, le gustaba ocupar preeminencia, el control de las cosas. Era de esos en las iglesias que están sedientos de escuchar aplausos. No contento con esa actitud que rayaba en el colmo, él no recibía a nadie. En aquel entonces, recuerden, la iglesia no se había vuelto sofisticada y con tantos pastores como hoy día. La mayor parte de los maestros, de los evangelistas, de los pastores, venían desde Jerusalén en viajes misioneros y poco a poco se iban instalando para fundar lo que es la iglesia de Cristo. Bueno, en aquel entonces era no muy sofisticada la iglesia. Venían varios de estos predicadores enviados por la misma jerarquía apostólica, si es que hubo. Me refiero a Pedro, a Pablo, el mismo Juan, y llegaban a las distintas iglesias en Asia. Diótrefes no quería recibir a ninguno.
Y no porque estaba preocupado, es que no sé qué tipo de doctrina trae. Eso hubiese sido bueno si su actitud fuera un escudo doctrinal. Este era un egoísta, era alguien que quería mantener el control. Era, en este caso yo, si se me ocurriera empezar a señalarles una lista de predicadores que deben oír y una lista de predicadores que no deben oír. Eso era Gayo, eso era Diótrefes. No le bastaba su actitud, sino que además prohibía a otros mostrar hospitalidad. No habían hoteles, no tenían el recurso económico estos predicadores, no había tecnología escrita. Lo único que existía eran esos viajes y estas cartas. Este Diótrefes les decía a los de la iglesia, no los reciban, no les muestren hospitalidad, sean hostiles con ellos, que se larguen, no tenemos nada que escuchar aquí. Cuando Juan se da cuenta del asunto, escribe esta tercera carta que está relacionada a los falsos maestros y le dice, mira, el portador de la presente es Demetrio. Es un buen instructor, lo estoy recomendando yo, dice Juan. Debes recibirle como si me recibieras a mí. A ver si se te ocurre también ser hostil conmigo. Aquí no está toda esa frase, pero debo deducir. Es fácil concluir que esta iglesia había sido discipulada por Juan. No me sorprendería que este mismo Diótrefes hubiese sido un hijo espiritual de Juan. Por eso la autoridad con la que lo regaña y le dice, ¿qué estás haciendo? Pero por si se te ocurre una vez más, entiende que este es mi hijo espiritual, es un hombre recomendado por mí, lleva mi carta, mi puño, mi letra, déjale hablar. Y deja que él recomiende a los hermanos ser hospitalarios con todos esos predicadores itinerantes. Bueno, ¿cómo se aplica esto al evangelio de hoy día? Por supuesto que entre la iglesia más crece, más sofisticada se vuelve. Ya hoy día, en efecto, hay suficiente tecnología como para recomendar cartas, correos. Ningún predicador llegará siendo un desconocido. Antes habrá recibido la invitación pertinente. A eso súmele que hoy día es mucho más sencillo para aquellos que tienen el interés serio en estudiar la palabra, pues revisar de antemano qué es el mensaje que se trae, el mensaje está escrito, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la hospitalidad que como hermanos en Cristo debemos tener para aquellos que sirven de bendición para nosotros. Y cuidado se le ocurre pensar que esta vez yo estoy hablando por este servidor. Debo dejar muy en claro que bendito Dios, la directiva de esta iglesia paga mi salario y paga mis necesidades. Así que nada de lo que estoy diciendo está relacionado para este servidor. Más bien, estoy aplicándole para aquel espíritu de gratitud que debemos tener para aquellos que Dios los usa como instrumentos de bendición para nosotros. A veces dentro de la misma congregación, ese hombre o esa mujer que fueron los instrumentos de Dios para que yo recibiera a Cristo, no mostramos gratitud alguna, no mostramos ningún cariño. Y lo que raya al colmo, aquellos que sí consideramos son siervos de Dios para nuestras vidas, tampoco, ningún tipo de hospitalidad. A ellos refiere Juan. Y sé que algunos de ustedes me dirán, es que mire, pastor, usted ya dijo, la iglesia es tan sofisticada hoy día y hay tanta gente que es tan difícil. Y hay personas que ocupan posiciones de privilegio, llámense pastores o cualesquiera tipo de posiciones en esta iglesia, porque no estoy hablando de otras, que en lugar de honrar el privilegio que Dios les da con un micrófono, lo deshonran. Abusan de ese privilegio y van dejando heridas, van dejando mala reputación,
mal testimonio, deudas sin pagar, y van cerrando el corazón de las personas para mostrar hospitalidad. Es cierto, lamentable y vergonzosamente es cierto en esta iglesia. Y por eso tengo dos consejos que dar. En primer lugar, a los que tenemos el privilegio, no se nos ocurra abusar de él. Estaríamos abusando de algo que es sagrado. Y quien va a pedir cuentas a Dios de nuestro abuso, quien va a pedir cuentas a nosotros de nuestro abuso, es el Espíritu Santo. No se nos ocurre el sacrilegio, porque la falta es grave. Usted está haciendo eco de su privilegio como maestro, como predicador, como servidor, como líder, como directivo o como pastor. Si deja heridas, la falta es gravísima. No se le ocurra. Segundo, aquellos de ustedes que han sido lastimados por malos ejemplos nuestros, usted debe estar vigilante, por supuesto, ante los que abusan de ello, pero no por ello debe cerrar su corazón de hospitalidad y de bendecir a quienes usted cree debe bendecir. Pero ¿sabe cuál es la mejor forma de concluir esto? Pídaselo a Dios en oración. Recuerdo aquel buen amigo, vino después de un culto y me dijo, mira, estoy preocupado, ¿recordás a fulano? Sí, ya me falló 2 veces en distintas circunstancias y me dio los detalles que no repito por ética. Tengo la oportunidad de ayudarle una tercera vez, pero siento que ya no debo porque está dejando mal el nombre de la iglesia, siento que estoy tolerando un pecador, etcétera, etcétera. ¿Qué hago?, me dijo. Y yo le respondí, ¿ya oraste? Pues no. Bueno, entonces ve, ora 2 días y pedí al Espíritu Santo que ponga en tu corazón si debes ayudar o no. Y si el Espíritu Santo pone en tu corazón señales obvias que no, pues basta. Si el Espíritu Santo dice que debes ayudar, pues ayuda. Él dijo, yo no sé cómo no lo pensé antes, tanto años de estar aquí en la iglesia. Yo sonreí, igual me pasa. Y para eso somos hermanos en Cristo. Necesitamos multitud de consejeros, hay seguridad. Pídale a Dios la sabiduría. Finalmente, cerrando las cartas, lo más importante de todo esto era alcanzar a los perdidos. Yo les dije al principio y les repetí en 2 o 3 estudios de estas cartas que van más al infierno por doctrinas erróneas que por adicciones. Si alguno de ustedes todavía está dando vuelta en que será o no será, les daré lo que a mi juicio es el dato más concluyente. ¿Recuerdan los que han leído el Evangelio que Jesús rara vez repudió, juzgó o criticó a las prostitutas y a los ladrones? ¡Ja! Pero con los religiosos hipócritas en cada capítulo. Y exagero al decir en cada capítulo. Pero hay tanta doctrina repudiando a los religiosos. Eso es parecido en nuestra sociedad, porque hay muchos religiosos hipócritas que creen que las prostitutas van al infierno porque ellas venden su cuerpo y no se dan cuenta que ellos también van a ir al infierno por no abrir su corazón a Cristo, aunque no se prostituyan. Ironía, ¿no? Ahora mismo quizás están en un templo con cierta arrogancia y discriminando a una prostituta cuando ambos van hacia el infierno. Estoy diciendo que algunos aquí mismos se justifican y discriminan a los ladrones y ellos mismos no son fieles con sus diezmos,
son ladrones delante de Dios. Ay, pero a la hora del culto muestran tal elocuencia. Y esa es la razón por la que dije al principio y ahora la repito. Es más los que van al infierno por religiones equivocadas que por adicciones. No estoy promoviendo la adicción. Solo digo que aquel que no haga a Jesucristo el pan de vida en su propia vida, no tiene salvación ni vida eterna. Y eso es algo que usted debería estar seguro en su propia vida. Inclinen sus rostros y nos despedimos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ministra. Ruego que si alguien está sin Jesús, toque su corazón tan fuerte que él o ella vengan a ti mientras oran. No importa su condición de vida, sea muy correcto, humanamente hablando o no. Lo que importa es que usted y yo necesitamos a Jesús. Esa es la temática principal de toda la Biblia, no solo de las cartas de Juan. Y si alguien dice, yo necesito a Jesús, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano en señal de recibir a Jesús? ¿Alguien que me deja orar con usted? ¿Alguien que viene a Cristo? ¿Dónde está? Ponga su mano en alto y déjeme orar con usted. Alguien en medio nuestro. Señor, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios vaya con todos y Dios nos bendiga a cada uno.